Vamos a consultar si esta sentencia es producto de una mala investigación o de una mala presentación de la Fiscalía en sus argumentaciones, que según establecen los jueces no pudo comprometer a Marlyn Martínez como cómplice de asesinato. Vamos a ver. El segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís emitió una decisión salomónica para muchos sobre el caso del asesinato de Emily Peguero. Decantó 30 años de prisión para su verdugo, Marlon Martínez, y solo 5 para la madre, Marlyn Martínez, lo que cosechó una amplia oleada de protestas en las calles de San Francisco de Macorís y mayor aún las redes sociales. A tan solo minutos de la sentencia estallaron las manifestaciones de protestas en los alrededores del tribunal con lanzamientos de piedras que fueron respondidas con disparos al aire por parte de agentes policiales. Conforme pasaron las horas, las manifestaciones se tornaron más violentas, con encendidos de gomas, pero más ardientes subieron las voces de repudio. ¡Ella lo hizo, fue ella! Las voces más altas se oyeron a través de las redes sociales. Quiero hablarle del dolor de una madre. Quiero hablarle de la impotencia de un maldito pueblo. Tengo una niña de 2 años. 2 años. Entonces a ella no pone un ejemplo a una persona que encubre un cadáver de una niña que le duele a un pueblo en sus entrañas. A Marlyn Martínez la condenaron a apenas 5 años, de los cuales va a cumplir solo 2 y medio, porque en este país, por buena conducta, te liberan a la mitad de la pena. De violar los artículos 59, 60, 61, 62... Al mejor estilo del legendario rey bíblico Salomón, los jueces María de los Ángeles Concepción, Víctor Hinoa y Carminia Caminero dieron su dictamen. Marlon Martínez fue sentenciado a 30 años por homicidio voluntario, actos de barbarie e incitación al aborto. Horas después de la sentencia de Marlon Martínez, el procurador Jean Alain habló a la prensa. Valoramos los 30 años de prisión que han sido asignados o otorgados al señor Marlon Martínez. En un juicio que cautivó al país, todos estaban atentos y de una forma u otra estábamos sentados en la caótica sala de audiencias, donde se pudo oír y ver a Marlon en una de sus peores actuaciones, en unas breves declaraciones ante los jueces de unos 12 minutos, sin aclarar nada y mintiendo como el primer día. Ella estaba sangrando por su parte íntima. Yo en ese momento fue cuando me puse aún más nervioso de lo que ya estaba sucediendo. El fiscal no interrogó, nadie preguntó, y el interrogatorio informal hecho por el fiscal el 5 de febrero de este año, sin la presencia de su abogado, no se pudo utilizar en el juicio. Ahora bien, donde sí fue claro, con todo y su sotosonrisa, fue cuando proclamó la inocencia de Marlyn. No hay ninguna posibilidad alguna de que mi mamá esté involucrada en esto, porque en cada momento de ese día mi mamá estaba en Santo Domingo con la abuela de Emily. Pero la otra parte amarga y decepcionante de la sentencia es la complaciente que fue para Marlyn Martínez, a quienes los magistrados le impusieron una pena de 5 años porque solo la hallaron culpable de sustracción de la menor cuando la sacaron de su casa acudiendo al engaño para llevarla a hacer un análisis para confirmar que estaba embarazada y luego la devolvieron a su casa, así como el ocultamiento del cadáver. Ella fue liberada de culpa de complicidad porque de acuerdo a los jueces solo existe complicidad si es desde antes de cometerse el crimen, no después de materializado. Que además de todo, trasladó el cadáver, pagando 100.000 pesos a unas personas para que lo trasladara del puente hacia la finca. Pero que además sustrajo las cámaras tanto del apartamento como de la finca, para que allí no se viera y no se evidenciara el cadáver.
pero que además el artículo 304 del Código Penal te establece de forma clara que procurar la impunidad te conlleva por lo menos a una prisión de los 20 años que solicitó el Ministerio Público. El procurador Jean Alain Rodríguez rechazó los 5 años de prisión a Marlin y anunció que lo apelará, debido a que no se le condenó por complicidad, que en su opinión se da antes, durante y después del hecho. La pregunta es, ¿logró la Fiscalía hacer entender esto a los jueces? ¿Aportaron la debida prueba, la complicidad de ella en los hechos? Parece que no. El presidente del Colegio Dominicano de Abogados establece que todos los elementos probatorios apuntan a la complicidad de Marlin Martínez, de conformidad con el artículo 60 del Código Penal del que ya hicimos cita, y que establece que a todo aquel que asiste al autor intelectual y material de un crimen se convierte automáticamente en su cómplice. El artículo 60 del Código Penal es muy claro y específico en establecer que las personas que asistieran al autor del hecho principal, en este caso con el ocultamiento y todas las maniobras tendentes a garantizar la impunidad, pues evidentemente debe ser considerado como cómplice y por vía de consecuencia pues ser condenado con una pena inmediatamente inferior. Y la pena inmediatamente inferior a 30 años, de conformidad con nuestra estructura penal, pues es la de 20 años. Nos explica qué motivó al tribunal variar la calificación de complicidad de Marlin, aun cuando las evidencias indican que ella, amparada en su rol de madre, hizo una serie de actuaciones tendentes a garantizar la impunidad de su hijo en el crimen, desde ocultar el cadáver, la desaparición de las pruebas videográficas, el traslado del cadáver de un lugar a otro, motivar a que cometiera el aborto y a borrar las evidencias, a los fines de confundir a las autoridades y a la opinión pública. Una serie de actuaciones que acometió la madre, en este caso de Marlon, la señora Martínez, tendentes a asistir al autor material y por vía de consecuencia garantizar su impunidad. Eso, aquí y en Pekín, es complicidad pura y simple. Sin embargo, Cándido Simón Polanco, quien fuera el primer abogado que contrató Marlin Martínez y luego renunció, comparte el criterio usado por el tribunal de que no existe complicidad para Marlin, debido a que ella no tuvo participación en la preparación ni en la ejecución del hecho. Otros entienden que el Ministerio Público no pudo demostrar esta participación, y esa es la diferencia. Que usted no se hace cómplice con quien mate a alguien porque usted oculta el cadáver, porque la complicidad de un homicidio ex post, es decir, posterior al hecho, no existe. No está en el artículo 60 del Código Penal. Otro escollo que presenta la sentencia es la condena por sustracción de menor aplicada a Marlin Martínez, ya que según los abogados consultados no existen los elementos constitutivos de la infracción. A mí me parece que en ese caso específico, de sacar a la menor, llevarla a hacerle una prueba de embarazo doméstico y retornarla, yo no estoy tan convencido de que se configure el tipo penal de sustracción de menores. Los elementos constitutivos de sustracción no están presentes. ¿No era más fácil poner complicidad, que aun cuando tampoco están todos los elementos constitutivos, es la tendencia más natural a creer? Y aunque no se haya podido probar, la inclinación nos llevaba a ese punto. Lo que uno puede interpretar que fue una intención o un propósito del tribunal de buscar un bajadero o para aplicar una sanción todavía más grave a la que pudo haber correspondido, como sería la ocultación de cadáveres, que serían 2 años. La sustracción de cadáveres está tipificada en el actual código como una infracción de tipo correccional, un tipo penal que data desde hace mucho tiempo y que no presenta grandes diferencias de uno y otro caso. Se haga una distinción cuando el ocultamiento de cadáver sea, por ejemplo, una persona de muerte natural, yo oculto el cadáver. Se ha dado el caso. Otra cosa diferente es ocultar el cadáver producto de un crimen para ocultar el crimen en sí, en este caso el asesinato. Entonces no puede tener el mismo tratamiento. Muchos opinan que la investigación del Ministerio Público pudo haber dado como consecuencia la sentencia mínima de Marlin Martínez.
Y debemos tomar en cuenta que nuestro sistema procesal actual hoy no condenan los jueces, hoy condenan las pruebas. Por eso es la importancia de las pruebas y las pruebas que tengan que ser acreditadas. En un caso que ni siquiera el expertise forense pudo determinar la causa exacta de la muerte de Emily Peguero. Si lo que provocó la muerte fue el aborto, la perforación del útero, ya es distinto la situación del golpe con hundimiento de cráneo. Si fue a la inversa, el hundimiento del cráneo fue lo que provocó la muerte, pues ya no pudiera hablarse de la interrupción del embarazo. Entonces, es posible que en ese momento el Ministerio Público debió reforzar más esa prueba pericial. Con esta experiencia nos damos la idea de que no se puede seguir postergando la modificación del Código Penal en el país. Necesitamos leyes que aseguren que todos los que cometen crímenes, sea por omisión, acción o solidaridad, sean castigados de forma ejemplar por la justicia. La muerte de Emily nos entristeció, pero la sentencia de Marlin nos enfureció.